Ahora sí, entonces nos metemos de lleno en el Será Informades de este 31 de julio. Se termina el mes finalmente y como todos los miércoles se terminó la jornada con detenidos, con represión, con heridos también en este caso, porque un nuevo miércoles de movilización es también para el gobierno nacional un nuevo miércoles de represión. Otra vez hubo ataque contra los jubilados, terminaron alrededor de 30 personas con heridas y al menos 7 detenidos que, como decíamos hace unos minutos, siguen todavía detenidos a la espera de la audiencia. La policía estaba totalmente, bueno, Fran, vos nos lo podrás decir y lo dijiste un poco recién, pero totalmente desacatada con, bueno, el nivel de represión, mucho gas lacrimógeno, mucho camión hidrante, mucha bala de goma y todo un cerco de patrulleros que rodeaban la protesta para evitar que los manifestantes puedan avanzar hacia Plaza de Mayo desde la Plaza de los Congresos. Querían avanzar por la avenida y ahí la policía hace este cerco intentando impedirlo. En este sentido vimos imágenes tremendas de lo que fue la represión contra el reclamo, porque nunca vamos a dejar de repetirlo, contra el reclamo por un aumento de los haberes jubilatorios que en el mes de agosto van a alcanzar los 314.000 pesos. Están pegándole y echando gas lacrimógeno sobre personas que reclaman no seguir cobrando 314.000 pesos, que sumado al bono todavía vigente son alrededor de 384.000 pesos, porque recordemos que todavía el gobierno, en realidad el presidente Javier Milei, está en el plazo de vetar o prorrogar la no es prorrogar, es vetar o promulgar, perdón, Sí, la ley. ley que fue votada por el Congreso de la Nación. Como todavía no hizo eso, los haberes corresponden a la fórmula anterior y en agosto entonces quedarán en este monto de 314.000 pesos sin el bono, 380 con el bono, la mínima, ¿no? Y además el reclamo por los medicamentos, los tratamientos oncológicos y todos los reclamos de cada miércoles de los jubilados, acompañados por un montón de organizaciones y de personas que se acercan allí, organizaciones de populares. También vemos siempre la presencia de algunos referentes y organizaciones de veedoras de los derechos humanos, como la CPM, como ACBI. Estuvo también allí el padre Paco Olveira, como cada miércoles, y muchos otros compañeros y compañeras. Como decíamos, al principio hubo más de una docena de detenidos, pero luego los que los permanecieron allí fueron 7. Y también lo que vemos, y ahí Fran nos lo decía recién fuera del aire, que hubo un apunte particular contra la prensa. Digo, vimos las imágenes de Nicolás Munafó, ahí las estamos viendo en pantalla, el periodista de DC5N, al cual sobre la vereda, ahí vemos a la policía avanzando sobre la vereda, Sí. le disparan a los pies con balines de gas lacrimógeno, que es Sí, un poco justo lo que apuntaban para que te tiraban a los pies, así luego el gas lacrimógeno subía y eso también con el viento se esparce sobre todos los manifestantes que están allí. Un poco eso es lo que vivía y vemos en la imagen de C5N, pero que se reprodujo y se repitió en varias ocasiones contra varios periodistas que estaban allí tratando de cubrir bueno, la irregularidad y la desproporcionalidad de este operativo policial contra la cantidad de manifestantes que había este miércoles. Yo creo que ya lo hablamos esto, sobre todo haciendo referencia a las municiones estas que hacía referencia cuando mostrábamos los nuevos, las nuevas pistolas, que son estas pistolas de colores que tienen algunos policías. En estos casos tienen rifles que lo que llevan es la munición. Mati Marchi, yo te acabo de cargar la imagen de la munición, exactamente, que ahora la vamos a mostrar en pantalla, pero tiene alrededor de 8 cartuchos, son 8 bolitas, que es con la que viene el tubo. Esto se pone para los que conozcan el paintball, que es El juego deportivo en el cual te tirás pelotitas de pintura. Bueno, la munición es casi idéntica a esta bolita de pintura. La policía tiene estas armas que tienen 3 posibilidades de municiones. La bolita de pintura, que obviamente es para la marcación. Ahí estamos viendo, las rojas de pimienta son las que se tiraban ayer, con una base blanca en vez de gris, que es este modelo que estamos viendo acá. 32.000 pesos aparece que sale en la munición. qlqtáctico.com.ar, una tienda en la que se venden algunos de estos artefactos. 32.000 pesos esas 8 municiones. Solamente 8.
que debe haber sido fácil, 2, 3 cargadores de estos son los que le tiraron a los trabajadores de C5N, que es esta imagen que circuló mucho durante la tarde de ayer. Sí, tenemos también un video del padre Paco que también muestra, porque también sufrió varios disparos de estas municiones de gas pimienta, y las mostraba directamente cómo le habían, las iba levantando y las iba contando, viste que sí, el padre Paco también me tiene dijeron esa que se cosa puso a jugar entre, la bolita también, claro, yo eso no tiene lo vi, esa cosa entre lo cómico y lo desesperante, ¿no? De que estén haciendo esto. No porque sea el padre Paco en particular, digo, pero bueno, es una persona que identificable a la hora de verlo, ¿no? Con su representativa toga. ¿Toga se dice? Toga, ¿no es? Nos dieron unos pasos en los pies, pero, gracias a Dios nos tiraron a los ojos. Es representativo también estar disparándole a un cura de esta forma. Toga que tiene restos de gases, porque en este caso, como bien decía Delphi, esta munición, que son estos tiros que nosotros veíamos en el piso. Había policías que disparaban a los pies de la gente, es porque disparaban esta munición. Esto sí es un método novedoso, si se quiere, y sobre todo en el carácter represivo de la policía de la ciudad autónoma de Buenos Aires al mando de Jorge Macri. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a operativos de fuerzas federales. Las fuerzas federales estaban detrás del vallado que todos los miércoles nos tiene ya como postal de la Plaza de los Dos Congresos, cortando la totalidad de Avenida Entre Ríos y evitando la histórica vuelta al Congreso que comúnmente daban los jubilados todos los miércoles. Claro. Obviamente tratando de demostrar sus reclamos, no solamente por la jubilación, sino en este caso también por la devolución de los medicamentos. La verdad que un gas muy invasivo y que además al ser gaseoso termina quedando con restos como si fuese de polvillo, con lo cual eso no solamente sigue volando, sino que se aloja en la ropa, se aloja en distintos, sobre todo cerca de las mucosas, con lo cual cuando uno se refriega termina volviendo a activarse el gas en el cuerpo, con lo cual siempre es muy importante tener cerca y la asistencia de tanto personal del CPM como se me fue el nombre de los de la campaña por el derecho al aborto, que también están realizando y los de Chalequito Naranja, que ahora tampoco me sale el nombre, sí. Ayer lo repasé y no me lo acuerdo ahora, pero también ellos están todos los miércoles. Así como la brutal represión, digamos, y los daños que quisieron causar sobre los manifestantes, también hubo, como decíamos, un alto número de detenidos que, como señalaba, permanecen todavía detenidos en la comisaría comunal 4 de Zabaleta 425 y Chutro, exigiendo la libertad. En el día de ayer estuvo, nuestra compañera Fernanda Lacolo Pereira con, obviamente, los compañeros de ACVI, la Asociación contra la Violencia Institucional. Ella, Fernanda, ya saben ustedes, abogada, que cada vez que sucede esto se presenta, a disposición de los manifestantes. Ella entró a la comisaría, pudo charlar con ellos y luego salir a comentarles la situación a sus familiares, amigos, compañeros y otros manifestantes que habían ido hasta allí para reclamar esta libertad, y la vamos a escuchar en la tarde-noche de ayer, lo que comentaba tras asistir a los detenidos y exigir la liberación. Están todavía dentro de uno de los camioncitos. Pude hablar tranquila con cada uno de ellos, por lo menos ahí, ¿no? En ese ámbito. Ahora lo están bajando para hacerle la información de cada uno de ellos, sus datos, ficharlo. Hasta ahora la directiva es fiscalía, antecedentes, domicilio, y una vez que contente domicilio, antecedentes, médico legista, que alguno está medio lastimado, pero le va a tomar la médica legista cuando venga y pasará el informe. Una vez que está eso, lo que van a pedir es consulta, y depende de lo que vean, es que les dan la soltura. No sabemos si va a ser rápidamente y tampoco sabemos si va a ser en el transcurso de la noche o a la madrugada. Caso contrario, tomarán audiencia mañana y ellos designarán sus abogados de confianza, quien quiere que sea, y una vez partido de eso, se pedirá la excarcelación y ahí se le dará la soltura. En principio... Bueno, ahí lo que escuchamos, efectivamente lo que sucedió es la segunda parte de lo que ella cuenta, que los mantuvieron detenidos hasta el día de hoy para realizar esta audiencia donde se definirá cuál es la situación de cada uno de ellos. Los detenidos son Federico Burgos, Leandro Mariantain, Javier Mendoza, Hugo Eisler,
Alejandro Carrizo, Francisco Ramos y Agustín Cano, por lo menos los que estaban en esa comisaría y de los cuales nosotros tenemos información. Además de todo esto, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, presentó un cuestionamiento en sus redes sociales preguntándose sobre la posibilidad de que las fuerzas de seguridad en el día de ayer estuviesen usando armas de fuego en la movilización a través de una imagen que ahora vamos a mostrar. El CELS, una imagen que sale por el canal de TN. El CELS identifica un arma de fuego, como estamos viendo ahí, y justamente, lo pone en foco no como un tuit y ya, sino probablemente esto sea motivo de investigación, porque también sería un agravante teniendo en cuenta que la policía de la ciudad, que es la que desplegó este operativo, tiene prohibido portar armas de fuego en manifestaciones, tal como lo establece el artículo 99 de la ley 5.688. Ahí, como vemos, entonces, veremos también esto como parte de estas irregularidades y provocaciones que lleva adelante la policía, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, sobre la manifestación de los miércoles y en general contra cualquiera que quiera movilizarse contra este proyecto. Sí, armas con las cuales apuntaban también a la gente que se acercaba a los cordones policiales, sobre todo, esto a veces lo planteamos porque tiene que ver incluso con el propio despliegue militar, con el propio despliegue de las fuerzas represivas, que en este caso tiene todo un diseño, obviamente, militar. Pero estamos hablando de personas que iban caminando por la calle, que iban avanzando o intentaban avanzar por la 9 de julio, por la avenida 9 de julio, por la Avenida de Mayo, en sentido hacia la 9 de julio, y allí es donde arranca esta definición de la policía de la ciudad, que claramente es una determinación política, de no permitir lo que pasó los miércoles anteriores, que es una llegada de la movilización hasta la Plaza de Mayo. Recordemos, el miércoles pasado hubo no solamente una llegada a la Plaza de Mayo, sino directamente una situación un poco más de enfrentamiento cuando se tiraron las vallas que separan a unos 50 metros la Casa Rosada del resto de la plaza. Así que es parte también de cómo el operativo miércoles a miércoles se va no solamente perfeccionando, sino además teniendo un elemento, una síntesis política del qué dejar y qué no dejar hacer. Bien, ahí estamos viendo las imágenes de Caloyan Santos en pantalla. Muy, muy fuertes las imágenes del fotoreportero, que recordemos fue echado de la Secretaría de Cultura por mostrar imágenes que permitieron identificar al gendarme que le disparó a Pablo Grillo. Siempre hacemos esta recapitulación para que entendamos que esto viene desde el momento en el que el gobierno asumió, no de antes y no es de ahora, sino que es un plan sistemático para disciplinar y atemorizar a la población para que no se movilice y no se plante contra las políticas del gobierno. Atemorización que no le estaría llegando, y celebramos ello, a los trabajadores del Hospital Garrahan, que continúan con su plan de lucha. En el día de hoy se realizará una marcha con velas, definida a partir de que, de que el gobierno nacional cerró con UPCN. Qué lindo, ¿no? Los compañeros de UPCN que están ahí aguerridos en la lucha por los trabajadores estatales. No, perdón. Me equivoqué. Aceptaron un 7,5% de aumento hasta noviembre, al que calificaron claramente desde los trabajadores del Garrahan como de espaldas a los trabajadores, y la peor paritaria del año, así la nombraron, porque están en el marco de un conflicto ascendente, permanente, no solo por parte de los residentes, que es quizás lo que más estuvo en el foco, sino que también de todos los trabajadores del Garrahan, como hemos escuchado y hemos entrevistado aquí también en Será por las Malas, muchos trabajadores teniendo que directamente renunciar o con otro trabajo en contraturno al horario laboral fijo, y así fuimos escuchando tantos relatos que llevaron a que alrededor de 236 trabajadores ya hayan renunciado a su labor en el Garrahan. Recordemos, un hospital de excelencia y de calidad reconocido a nivel internacional. De esta forma, entonces, tras la peor paritaria del año, se reclama y se definió un cronograma de actividades que incluye, a partir de hoy, una marcha desde la calle Callao y Corrientes hasta el Obelisco con velas para hacer visible un reclamo oscurecido por un gobierno criminal, dice la convocatoria. Y en este caso convocan hasta las madres de pacientes. Una convocatoria también me parece muy, muy emocionante, ¿no? De cómo se va dando esta articulación. Tenemos por ahí
el comunicado de lo que realizan las madres de los pacientes Garrahan. Creo que no te lo puse, Mati, ahora que me doy cuenta. Es algo además que este empezó a surgir espontáneamente. Mentira. Incluso. Sí, lo tengo. Lo tenemos ahí en Drive, el comunicado. Con las primeras movilizaciones, sobre todo gente que se acercaba a la concentración de los residentes, principalmente, que fue como arrancó el conflicto, en relación a decir, bueno, yo me atendí acá, me salvaron la vida, desde niños muy chiquititos hasta gente hoy adulta que tiene un recuerdo muy feliz de su atención en este hospital de cabecera. Así entonces, ahí lo vemos, soy Garrahan, madres levantamos la voz para salvar el hospital que cuida a nuestros hijos. A medida que el conflicto avanza, la familia de los pacientes comenzamos a organizarnos para poder aportar lo más preciado que tenemos. Testimonios en primera persona de lo que es y hace el hospital Garrahan. Dice, un grupo de madres de pacientes y expacientes nos organizamos para acompañar el reclamo de los trabajadores del hospital y visibilizar lo que representa este hospital para miles de familias. Así nació Soy Garrahan, con el fin de aportar, testimonios, y como relatábamos recién, convocan a la marcha de velas de hoy, 31 de julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicen tanto de forma presencial como virtual, para aquellas también familias que no son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos que el Garrahan atiende a todo el país, ¿no? Personas que, también hemos conocido sus testimonios, vienen quizás de Corrientes, de Salta, de Tierra del Fuego, de cualquier lugar, porque, el nivel de especialidad y de excelencia de los médicos del Garrahan hacen que no existan en ningún otro punto del país, y eso hoy el gobierno literalmente lo está poniendo en riesgo y no es una exageración. Como vemos entonces la convocatoria, el Garrahan no se apaga, caminata de velas, hoy 18 horas, nos acompañará la actriz Cecilia Roth, dice la publicación, convocada por la Asamblea Permanente de Trabajadores del Hospital Garrahan, organizándose a través de la delegada, de ATE, más que nada de la Junta Interna de ATE Garrahan, porque como decimos, gran parte del gremio UPCN cerró esta paritaria con el gobierno nacional, perdónenme la mala palabra, pero cagándose en el verdadero reclamo de los trabajadores, a espalda de ellos, sin ser consultados por este 7,5% de aumento hasta noviembre, que desde ya, si hay que aclararlo, lo digo, es insuficiente, ¿no? Y además de esto, el sábado a las 10 de la mañana en el auditorio de ATE habrá una reunión con organizaciones sociales, y el 6 de agosto fue convocada una nueva asamblea general. Así que esto es un poco el cronograma y el plan de lucha de los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, que no se dejan atemorizar por las balas de goma y los perdigones y los gases lacrimógenos de la policía de Patricia Bullrich y del gobierno nacional. Dicho esto, nos vamos a meter ya con Male y las noticias en este tema, que es que nos estamos metiendo ahí tratando de investigar un poco más de Coviara y Luis Petri. ¿En cuál andará? ¿En cuál andará? ¿Una pizza, empanadas? Tenemos. ¿Ropa? También. ¿Algún libro, cómics? Varios. ¿Cerveza, vermú? Para todos los gustos. A ver, ¿y qué más? Tatuajes, panadería, productos artesanales, sex shop, entradas para eventos musicales y culturales. Con la comunidad Trinchera tenés una infinidad de beneficios, sorteos y descuentos. Entrá a www.revistatrinchera.com/comunidad y conoceros a todos. Sumate a la comunidad Trinchera, porque la verdad está en el barro. La comunidad de Male. Bueno, como mencionaba Delphi, nos vamos a meter en un tema que poquito se estuvo hablando en los medios de comunicación. Poquito se habla de Luis Petri, eso es otra de las cosas que nos está llamando la atención, o por lo menos a mí me da curiosidad. ¿Por qué no hablamos de Luis Petri? ¿Por qué no sabemos en qué anda? Y bueno, cuando empezamos a investigar un poco nos encontramos con estas cosas, ¿no? Como el camino a la privatización de Coviara, que bueno, obviamente está regulado por el Ministerio de Defensa de Luis Petri, o desfinanciado sería la palabra, porque buscan privatizar la empresa estatal que ejecuta obras inmobiliarias para las Fuerzas Armadas. Coviara se fundó en 1966 bajo el gobierno del presidente de facto, Onganía, y se creó para hacer viviendas para el personal de la Armada, la Prefectura Naval Argentina y el Ministerio de Defensa. En estos 57 años se construyeron y entregaron más de 7.900 viviendas,
y desarrollado más de 70 obras a lo largo y ancho del país, entre otras hospitales, viveros, antenas para el Servicio Meteorológico Nacional, edificios públicos, etcétera. Hoy la empresa corre peligro de cierre, si bien no es una empresa muy grande, hasta diciembre de 2023 eran 40 los empleados y sus cuentas daban bien, tenían un leve superávit y un año y medio después solo quedan 29 empleados y tienen un déficit de más de 1.000 millones de pesos. Bueno, el déficit no para de crecer, obviamente, y lo que está en juego es la lógica social, por la lógica de mercado, ¿no? Que es lo que quieren implementar desde el Ministerio de Defensa, que busca privatizarla por intereses inmobiliarios, obviamente. Están en disputa los terrenos de Coviara en todo el país y la todavía empresa estatal tiene, por ejemplo, inmuebles en Buenos Aires, Bahía Blanca, Punta Alta y Magdalena. La empresa nunca ha sido sindicalizada porque es un sector que es reacio a los sindicatos, pero la gestión de Luis Petri lo logró. Y por causa de que no les liquidaban los salarios y no habían paritarias correspondientes, decidieron empezar a sindicalizarse, ¿no? De la mano de ATE empezaron este camino a la sindicalización y bueno, gracias a eso les depositaron el salario de diciembre y enero que les debían. Pero bueno, para hablar de esto estamos en comunicación con Sergio Boas y Adriana Tapia, que son trabajadores de la empresa. Les damos la bienvenida. Hola, sí, buenos días. Muchas gracias por visibilizar esto porque uno de los problemas que tenemos, bien lo dijiste, no se habla mucho. Somos una empresa chica y necesitamos que salga un poco de acá dentro el problema. Adri. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para empezar... Sí, estábamos escuchando toda tu introducción y es así, es tal cual. Es una empresa que se creó en el año 66 para la construcción de vivienda para todo el personal de la Fuerza Armada. Se entregaron miles de viviendas. Durante muchos años, casi toda nuestra historia, Coviara funcionó con fondos propios, se administró sola, sin generarle gastos al Estado ni recibir fondos del Estado. O sea que era una empresa que nunca le generó déficit al Estado, salvo en esta última etapa que estamos transitando en este momento. Bien, ¿querés contarnos un poco la situación de los trabajadores, cómo lo están viviendo, en qué se nota bueno, aparte de los salarios, ¿no? que no se depositan, en qué se nota la intervención, digamos, o la maniobra del gobierno para tratar de privatizarla? Y yo creo que lo que está pasando es un daño autoinfligido. Desde que asumió el directorio nuevo, que fue en febrero del 2024, casualmente fue cuando empezaron los problemas. Primero no abonando las paritarias durante casi 8 meses, con un primer semestre que hubo una inflación altísima, por lo cual era casi como que nos pagasen la mitad del sueldo. A todo eso también se sumó que paralizaron la empresa, no hicimos más obras y nos quedamos con los departamentos que ya teníamos construidos de gestiones anteriores. Ajá. Es decir, llegamos al fin. Perdón. No. Te iba a consultar justamente por esta situación, cómo estás, Delfina, te saluda de este lado, porque decíamos recién, son los primeros inicios también que ustedes están teniendo que tener de niveles de sindicalización y de organización interna ante este desguace. ¿Nunca habían vivido una situación igual? No, de hecho, para meterle un poco de humor a esto, que la verdad que no es nada divertido, porque estamos pasando bastante mal, gente no puede comprar los remedios, alquileres, préstamos, etcétera. Decíamos de forma, entre comillas, graciosa, que este gobierno por fin inauguró algo. Inauguró por primera vez un paro y adhesión de Coviara a ATE. Es la primera vez en la historia. Nunca hubo sindicatos, siempre estuvieron bien las cosas. Acá, con sus vaivenes, sobrevivimos a un robo muy grande, a que la AVE nos saque un edificio en Cerrito y Santa Fe, a las distintas crisis, 2001, etcétera, y nunca estuvimos en esta situación.
Adriana, Sergio, buen día. Franco los saluda de este lado. Dos consultas. Uno, esto último que decía Sergio, ¿en qué año fue lo de este edificio que contabas hace un rato de Cerrito y Santa Fe? Fue en la gestión de Macri. De Macri, 2016, de 2016-2019. Bien, Sí. y por otro lado, ¿cuál es la respuesta que le dan desde este nuevo directorio de Coviara cuando se han acercado, incluso previo a la sindicalización? Digo, este proceso me imagino que de discusión en un plano de normalidad de una institución que hace 60 años tenía este funcionamiento. Sí, en principio tuvimos un par de reuniones con el presidente de la empresa, el presidente actual, el doctor Leonardo Salvini, consultándole cuál iba a ser el futuro de Coviara por el tema de las finanzas, porque nosotros veíamos la falta de ingresos porque la venta estaba prácticamente paralizada. Nuestros ingresos son la venta de los departamentos que ya construimos. Claro. En un principio era bueno, tengan paciencia, estamos trabajando para que la empresa siga trabajando, esta empresa va a seguir adelante, no va a cerrar. Y después tuvimos 2 reuniones y después ya no pudimos volver a concretar reuniones cara a cara con el directorio. Empezamos a hacer reclamos porque con el tiempo nuestros salarios empezaron a no pagarse. En noviembre del año pasado ya tuvimos el primer desfasaje, que lo cobramos en varias cuotas el mes de noviembre, el mes de diciembre en 2 cuotas. El aguinaldo lo terminamos de cobrar, creo que hace un par de meses atrás, el aguinaldo de diciembre 2024. O sea, es terrible la situación por la que nos hacen pasar, siendo que obviamente somos empleados que cumplimos con todas las obligaciones que tenemos que cumplir con la empresa, nuestras tareas, nuestros horarios, todas las exigencias. Y bueno, y de ahí en más, cuando vimos ya el primer desfasaje en noviembre, empezamos a hacer reclamos primeros individuales, internos, por notas, que llegaban al directorio, nunca una respuesta. Después decidimos unirnos los empleados y mandar reclamos colectivos, tampoco tuvimos respuesta. Nos quedamos sin personal de maestranza. En diciembre, el 31 de diciembre, se terminó el contrato de la última chica, que era una compañera nuestra de muchos años, y no le renovaron y nos quedamos sin personal de maestranza. Y se siguió achicando la planta, porque obviamente con esta situación, la gente que estaba con contrato decidió irse y buscarse otra cosa, y jamás tuvimos respuesta. Tuvimos que recurrir al sindicato, llamar a ATE, que nos asesore, que nos acompañe en esto. Iniciamos demandas judiciales. Adriana, perdón, cuando decís que muchos de los trabajadores tuvieron que irse, ¿se les ofreció el retiro voluntario o algún mecanismo de estos que están apareciendo también en distintos organismos del Estado? No, acá en Coviara eso no existió. Acá la gente que se fue, para que te des una idea, todo el departamento contable, que eran 4 personas, primero se fue el jefe por problemas de salud y después se fueron los 3 chicos que quedaban, 2 contadoras y un analista, renunciaron, se buscaron otro trabajo. De ellos hay uno todavía que todavía no cobró su liquidación final. Y los otros 2 las cobraron en cuotas, luego de presentar cartas, documentos y tener que acceder a un plan de pagos en cuotas. No, acá nunca nos ofrecieron un retiro voluntario, nunca nos ofrecieron una salida que podamos decir, bueno, esta es la solución, ¿entendés? Claro. Nosotros seguimos cumpliendo con nuestro trabajo, seguimos trabajando. Y bueno, hoy en día estamos sin poder cobrar el sueldo de mayo en su totalidad, junio, aguinaldo, y bueno, mañana termina julio y tampoco lo vamos a cobrar. Sergio, Adriana, quería consultarles porque esto estaba previsto ya por el gobierno nacional en la ley base, si no me equivoco, privatizar Coviara.
y todavía no se ha llevado adelante. ¿Por qué no se pudo llevar adelante? ¿Y cuál es la disputa? Porque en una nota de ámbito financiera mencionan una disputa entre Luis Petri y Federico Sturzenegger por esta empresa. Sí, en realidad, perdón, en la ley bases estábamos entre las empresas a privatizar y cuando se hizo la redacción final nos sacaron, al igual que Banco Nación y otras. Bien. Pero con la trampa de que hay otro artículo que faculta al Ejecutivo a privatizar las sociedades y empresas del Estado. El motivo por el que en febrero de este año salió el decreto de transformación en SAU de Coviara. Eso está en proceso, ya se firmó el nuevo estatuto. ¿SAU qué sería? ¿Sociedad? Sociedad Anónima Unipersonal. Bien. Unipersonal porque sería el Ministerio de Defensa, como único accionista. Que es el paso previo a la fusión con Playas Ferroviarias. Playas Ferroviarias, para el que no sabe, el 80% de la AVE, 20% de ANSES. La AVE es un ex ejecutivo de IRSA. Esto es una empresa que tiene mucho, si bien no tenemos liquidez, tiene muchos bienes inmuebles. Que entre paréntesis, ¿por qué digo que es un daño autoinfligido todo esto? Porque con vender, por ejemplo, un local comercial que tenemos en el edificio donde está la sede central, ya con solo eso solucionarían, no sé si el total, pero gran parte del total de las deudas salariales. Solo con eso, además de terrenos que tenemos en Bahía Blanca, San Nicolás, etcétera. ¿Por qué no se transformó todavía? Y no están los balances. Como contaba mi compañera Adri, se fue todo el departamento contable. Claro. Después las disputas internas nosotros vimos que son cuervos queriéndose quedar con el cadáver de Coviara. Imagínate que al no tener departamento contable, toda la contabilidad de la empresa se fue retrasando. Entonces hay un montón de cosas. Nosotros teníamos en su momento, supimos tener un estudio contable, que eran asesores que hacían toda la parte de impuestos. Eso fue lo primero que se redujo, no se les renovó el contrato. Y después, bueno, tuvimos esta situación, el jefe del área contable con problemas de salud renunció, y después, bueno, todo el equipo que trabajaba con él, porque no tenían condiciones claras de cómo iban a seguir ellos trabajando por ser contratados, a pesar de que ya tenían una antigüedad de 5 años, algunos más, otros menos, pero yo creo que si no pueden lograr tener los balances auditados y aprobados, no van a poder continuar o avanzar mucho más con esto de la transformación. Claro. De hecho, perdón, no, iba a acotar que de hecho en este mismo momento se están abriendo sobres para una licitación para contratar un estudio contable para que terminen los balances para la transformación. Nosotros sospechamos que la plata no la quieren usar, entre otros motivos, porque hay que pagar el estudio contable. Entonces, estaríamos pagando con nuestros propios sueldos el cierre de la empresa. Una locura. Por último, preguntarle si hay alguna medida de fuerza que estén planificando. Digo, ya vienen de realmente realizar el primer paro que tienen en la historia, digamos, de Coviara. ¿Van a realizar alguna otra medida de fuerza? ¿Qué plan de lucha o cómo se vienen organizando? También teniendo en cuenta que es todo muy incipiente a la luz de este posible cierre. Sí, en abril fue la primera vez que vino ATE acá, que ahí nos declaramos en la asamblea permanente. Que entre paréntesis quiero nombrar a las personas que vinieron porque, pues bueno, nos están dando una mano. Nosotros no tenemos experiencia en toda la parte sindical, pues nunca tuvimos. Y acá los que vinieron son el secretario de Convenios Colectivos, que es Flavio Vergara, que es el que tomó el caso, el delegado de Estado Mayor Conjunto, Lucas Prieto, Rubén López, delegado de IOFA, y Luis Rodríguez, que es el delegado de la Escuela Náutica. A partir de ahí empezamos nos declaramos en estado de asamblea permanente. Recién hace un par de semanas hicimos paro por 48 horas, como decía, el primer paro de la historia de Coviara. Después de eso nos pagaron medio sueldo de mayo, hace unos 2 días. Sí, hace 2 días nos pagaron la mitad del sueldo de mayo. Yo supongo que pensando que con eso nos íbamos a calmar las aguas, y la verdad que no, porque es desesperante la situación. Si me permitís, sí. ¿puedo
perdón, quiero acotar una cosa. Aparte de que nuestros sueldos no están al día, no los estamos cobrando, obviamente hay una gran deuda de cargas sociales, de impuestos, de miles de cosas. Tampoco sabemos cuál va a ser el destino nuestro. Una vez que se logre la transformación, acá hay empleados que tienen 30 años de antigüedad, 40 años de antigüedad, gente que terminó el secundario y empezó a trabajar acá, hizo su carrera administrativa en esta empresa y tiene una vida acá adentro. Y no sabemos qué va a pasar con nosotros, nadie nos dice si nos van a reubicar, si nos van a indemnizar, si vamos a pasar a otro lugar. Nada, es una incertidumbre total. Nos están obligando porque jamás en esta empresa había intervenido el sindicato. Nosotros convocamos a ATE, nos afiliamos al sindicato, o sea que lograron que una gran cantidad de la empresa se afilie al sindicato por primera vez en su vida. Hicimos el primer paro en la historia de Coviara y vamos a tener que seguir con medidas de fuerza de alguna forma porque no tenemos respuesta a lo que nosotros necesitamos, que es un poco de certidumbre de nuestra estabilidad laboral y cobrar nuestro sueldo como corresponde, como cualquier trabajador. Sí, nosotros básicamente lo que necesitamos con todo esto es que salga de las 4 paredes de Coviara. Por eso es muy bueno, esta nota nos viene muy bien y les agradecemos porque necesitamos esto. Que se entere, que salga de acá, porque acá adentro no avanza. Con esto de que no sabemos qué va a pasar con nosotros, todo el año pasado y este año ya lo intentan, pero ya nadie se lo cree, nos ponen todo el tiempo la zanahoria de que van a pasar todos al IAF, al Instituto de Ayuda Financiera, que van a pasar a playas ferroviarias. Claro. La verdad que a esta altura no hay nada concreto y es todo radio pasillo. Claro. Quiero agregar algo que es una muestra de la crueldad con la que están manejando todo esto. Como decía mi compañera, que nos quedamos sin personal de maestranza, pero más allá de eso es una compañera que estuvo muchos años, la desvincularon, la dejaron sin trabajo y no le pagaron la liquidación final. No solo eso, sino que al estar liquidada pero no pagada, al ANSES le saltó que tenía un sueldo alto en diciembre, entonces no cobró las asignaciones familiares. A esa chica le agarró un preinfarto. Así y todo, aún todavía no le pagaron, con todos estos antecedentes. Y otra cosa más, a los empleados en diciembre y otra vez hace poco, nos hicieron pedir por memorando que nos paguen una parte y en diciembre justificando documentalmente el motivo por el que necesitamos nuestro sueldo. A esta locura llegamos. Bueno, les agradecemos mucho, Sergio y Adriana, por estar en comunicación con nosotros y por visibilizar también, ¿no? Por hablar de Coviara y lo que pasa en la empresa. Y bueno, le decimos que desde ya los micrófonos de Trinchera siempre abiertos para cualquier tipo de información, movilización y lo que lleven adelante desde el sector trabajador. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, de verdad, porque nos ayuda mucho esto. Fuerte abrazo, gran jornada y seguiremos informando desde acá. Muchas gracias, hasta luego y suerte. Bueno, como si no tuviésemos elementos para hablar de Petri, ¿no? Sí, tremendo, ¿no? Y de la responsabilidad política, porque insistimos, el presidente le encanta decir que él es cruel y que ejecuta una política cruel. Bueno, también tiene a todos los lacayos al lado que ejecutan con la misma crueldad las responsabilidades que le tocan. En este caso, Petri con Coviara, con las barbaridades que acaba de contar tanto Adriana como Sergio. Y que es quizás la síntesis, ¿no?, total de la política de este gobierno, ¿no? La crueldad a la hora de tratar con los trabajadores, pero también a disposición de qué han venido, ¿no? Porque no es achicar el Estado, es a venderle el Estado a sus amigos. En este caso, bien lo decía, Irsa ahí con las narices bien metidas para comprar todos los terrenos de Coviara a lo largo y ancho del país, además de quedarse con Googleen ustedes. Porque después si uno lo dice, somos unos... Googleen bueno, ustedes. ¿Quién es Eduardo Elstein? ¿Por qué están todas...? No digo más nada. Lo dijeron todos los trabajadores. Por eso le pregunté lo del edificio de AVE, porque fue parte de la política del macrismo que casualmente se la entregó en el 80% de las entregas del AVE a la misma empresa. Así es. Bueno, muy muy interesante, Male, que nos traía este tema, que realmente se habla muy poco, lo fue encontrando de a poquito y bueno, terminamos con esto, que lo vamos a tratar de visibilizar, seguramente lo levantemos también para el informativo Farco, así le llega a todas las radios del país. La próxima puede ser la de la obra social de las Fuerzas Armadas, que también está en un conflicto terrible, así que... no, pero ellos son los alfiles de las Fuerzas Armadas.
muñequito de torta. Sí. Así es. 10 horas exactas en la República Argentina. Vamos y volvemos. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Ahora sí, las 10 de la mañana, entonces nos vamos a meter rápidamente en el lente de Franco para hablar un poquito de, bueno, una visita a la República Argentina que no es de nuestro agrado, podríamos decir. No, y continuidad, capaz que necesitábamos separador, porque venimos hablando justamente de a quién le sirve parte de toda esta política de Estado, que algunos llaman desregulación, pero al fin y al cabo es regular en favor de alguien, la entrega de tierras, el desfinanciamiento de las principales estructuras del Estado y sobre todo los fanatismos que tiene esta administración. Estamos hablando obviamente de la administración de Javier Gerardo Milei y compañía, porque va a recibir una visita de la cual él diría amo, y exactamente es quien está en pantalla, que es ni más ni menos que el criminal de guerra, Benjamín Netanyahu, primer ministro del Estado o el ente sionista de Israel, que no solamente está cometiendo los crímenes de guerra en Gaza, sino que genera además importantes negocios desde empresas estatales israelí y obviamente desde distintos intereses que tiene para con la Argentina. En este caso, con su principal muñequito de torta, podemos decir, porque es el hombre que ha viajado en más de una oportunidad, el segundo país que ha visitado, el primer país que ha visitado más veces, y sobre todo, bueno, constantemente elogiando la administración del primer ministro, insistimos, criminal de guerra proclamado por la Corte Penal Internacional, Benjamín Netanyahu. Esto no le importa a Javier Milei y a la administración, que lo van a recibir, y lo van a recibir con una bienvenida muy importante seguramente, y por ahora lo que sabemos es que está anunciada para principios de septiembre. Y uno dirá, che, en principios de septiembre es la elección. Bueno, ¿saben cuándo es por lo menos la difusión del arribo de Benjamín Netanyahu a la Argentina? Exactamente ese fin de semana, entre el 7 y el 10 de septiembre. Es la fecha que difundió Noticias Argentinas, en la cual este genocida estará pisando suelo argentino. ¿Puede venir a la Argentina teniendo una condena vigente por crímenes de guerra? ¿Quién lo va a detener? Esa es la gran pregunta. Porque Netanyahu no se puede mover a ningún otro país por ser considerado un crimen de guerra. Lo mismo que le pasa a otros presidentes, como por ejemplo Vladimir Putin, que tampoco, por ejemplo, puede ir a muchos, no a todos, pero hay muchos países a los que no puede ir, por los cuales sería detenido también por estos... En este caso parece que el arribo al argentino no preocuparía la libertad de Benjamín Netanyahu, que, bueno, como bien describía Delphi, más allá de las sanciones de la Corte Penal Internacional, esto no tiene una consecuencia después inmediata. No es que liberan, por ejemplo, como las alertas rojas de Interpol, claro, o cuestiones de estas características que llevan a la detención de un jefe de Estado. Recordemos que esto es parte de, como decía el general, lo que importa es la política internacional. Todo el resto de los acuerdos son parte del papel firmado. Después hay que ver cómo el papel firmado se lleva a los hechos. Con lo cual, lo que bien se destaca es que más allá de la condena que tiene Benjamín Netanyahu, va a estar en la Argentina, seguramente muy bien recibido por la administración de Javier Milei. Patricia Bullrich ya con el ojo puesto en los protocolos de seguridad, donde seguramente va a haber distintas instancias de repudio. Digo, en la Argentina, más allá de ser uno de los lugares en el que hay una comunidad judía muy grande, parte de esa comunidad judía discrepa con las orientaciones que lleva adelante, las orientaciones genocidas que lleva adelante el ente sionista, y después, bueno, mucho sionismo también, no solamente en los medios de comunicación, que seguramente hablarán muy bien y cubrirán
felizmente, la visita de un primer ministro que, la verdad, para el pueblo argentino es ni más ni menos que la visita de un genocida. No dicho por quienes defendemos la causa palestina, por quienes constantemente denunciamos el avance del ente sionista en territorio palestino, sino concretamente por la Corte Penal Internacional, producto de los hechos que van sucediendo en Palestina en los últimos días, que los nombramos muy por arriba y que la verdad generan un nivel de exacerbación y de indignación muy grande, de tristeza muy profunda, que son las hambrunas que se viven en Palestina, principalmente en la Franja de Gaza, donde el ente sionista sigue evitando que ingrese ayuda humanitaria, con lo cual lo que vemos es miles de gazatíes agolpándose en los lugares que se reparte comida, lugares que ya han sido bombardeados, de que han sido disparados, lugares justamente en los que están dispuestos a la entrega de comida en esta emergencia humanitaria que existe en territorio gazatí y que ha sido confirmado por propios miembros del ejército sionista, que disparaban cuando les decían que había un lugar específico para ir a buscar comida. Lo que hay es un genocidio en curso, el que no lo quiera ver, ya a esta altura, la verdad que es parte de esta posverdad en la cual estamos viviendo un genocidio filmado y grabado por todos los celulares. Es quizá el primer genocidio que tiene esta tecnología en la cual inmediatamente un bombardeo en Gaza puede reproducirse en cualquier otro rincón del mundo con la transferencia de estos videos. Y por eso queremos compartir algunas imágenes con ustedes. Sabemos que son imágenes, la gran mayoría muy crudas, algunos colegas periodistas de los cuales han sido también el principal blanco de las fuerzas sionistas. Recordemos, más de 200 periodistas asesinados durante esta ofensiva sionista sobre Gaza y no solamente en Gaza, sino digo también en Cisjordania, porque el genocidio no tiene un solo lugar, sino busca la construcción del gran Israel, que no solamente tiene adentro a Palestina o el territorio histórico palestino. Esto son obviamente parte de las migraciones que vemos, de las destrucciones edilicias. Hay imágenes muy terribles en relación a infantes, cómo están viviendo los niños en Gaza, con desnutriciones muy profundas y sobre todo en los primeros días de sus nacimientos. Recuerden que al haber destrucciones de viviendas, lo que hay son tiendas de campaña. Hay muchos niños afectados por la ola de calor y por, obviamente, estar expuestos a altas temperaturas en esas tiendas de campaña que ustedes ven ahí, en un territorio totalmente devastado. Niños que empiezan a padecer de enfermedades nuevas y sobre todo también cosas que no existían antes en Gaza o que por lo menos no tenían que estar expuestos a las altas temperaturas. Y hoy, bueno, hay imágenes la verdad que muy terribles, sobre todo cuando hablamos de niños. Cualquier imagen de guerra es terrible, pero ver esto 24/7 y filmado absolutamente todo el día con imágenes nuevas y sobre todo gente que sale a justificar barbaridades como imágenes de los niños que mueren por desnutrición y que tenemos distintos agentes sionistas que salen a hablar de las enfermedades que pueden tener esos niños. Bueno, la única enfermedad que tienen esos niños es que viven al lado del sionismo, que tienen de vecino al sionismo. Ese es el único problema que tiene la población gazatí, la población palestina en general. Sí, haber nacido en Palestina, ¿no? En un territorio ocupado. Sí, en realidad tener de vecino Israel, porque quizá si vos nacés en Palestina, pero tú no tenés un ente sionista al lado que pretende anexionarte y que pretende avanzar con tu población y que te considera enemigo, incluso al propio bebé que acaba de nacer, que es un poco las voces sionistas defienden eso, digo, han sido también expuestas en la televisión europea, en la televisión norteamericana, donde se los ha tratado de plantear, bueno, pero no tienen ningún tipo de remordimiento. Estas son las imágenes más terribles, que son un poco cómo se agolpa la gente a buscar un poco de comida. Wissam Gaza es uno de los colegas periodistas que todavía está allí en territorio gazatí, que muestra gran parte de esto, obviamente con la fotografía y los distintos relatos audiovisuales.
pero insistimos, con un cierre, no solamente desde el acceso por la Franja de Gaza, sino también desde Egipto, en el que la entidad sionista cierra toda ayuda humanitaria y desoya además todas las sanciones internacionales, ¿no? Estamos hablando de la Corte Penal Internacional, como decíamos, que denomina al ministro de Defensa y al primer ministro sionista Benjamín Netanyahu como genocidas, como crímenes de guerra. Uno de ellos conocido en la Argentina, Luis María Ocampo, el primer jefe de los fiscales de la Corte Penal Internacional, que destacaba: la situación es genocida, no cabe ninguna duda, hay gente muriendo de hambre y no es una crisis humanitaria, es una decisión política de usar el bloqueo de la comida como una herramienta militar y eso es un crimen de guerra, concretamente, ¿no? Obviamente parte del lo que relata, en este caso, Mario Campo, parte de los que han sido incluso el cuerpo de fiscales que llevó adelante la investigación contra la Junta Militar de la Argentina y obviamente especializado en el genocidio a nivel internacional a través de la Corte Penal. Así que esperemos por lo menos que por la dignidad de nuestro pueblo Benjamín Netanyahu tenga una malvenida bien heroica de nuestro pueblo, que no se olvida de lo que sucede en Palestina y que le va a recordar que él no es ni más ni menos que un genocida de guerra. Y quien no encuentre también, ¿no?, esos hilos a trazar entre esto que está sucediendo y diga, no, pero eso, ¿qué me importa a mí? Si queda en otro continente, no tengo ni idea. O si no encuentran esos hilos entre los discursos que se tejen en la Argentina, de los niveles de deshumanización de los cuales estamos hablando permanentemente y de crueldad con recibir de esta forma a un criminal de guerra que no es recibido en ningún otro país. Ya estamos a una altura hasta en la cual a Donald Trump le parece un montón lo que está haciendo Netanyahu. Realmente somos el único país que está defendiendo de esta forma el genocidio que está cometiendo Israel. Y perdón, una última apostilla y que no me parece menor. Milei se rodea de líderes mundiales que desconocen la lógica democrática. No vamos a hablar hoy del sistema democrático israelí, ni mucho menos de la continuidad de Benjamín Netanyahu en el poder, pero para los occidentales que tienen esa cosmovisión, la verdad que problematizaría alrededor de la continuidad, sobre todo con un ejercicio de genocidio de este primer ministro. Pero además rodeado de Bolsonaro, rodeado de Donald Trump, tipos que han desconocido los resultados electorales, con lo cual, desde ya, que falta muchísimo tiempo para que este gobierno termine su mandato, sí establecer la preocupación de cuál es el sentido democrático que puede llegar a tener Milei, sobre todo en la derrota, que por suerte algún día va a llegar. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina y el mundo.